El profeta Sofonías procedía de la clase alta, la clase acomodada de la ciudad de Jerusalén y del reino de Judá. El Señor lo llama a profetizar, luego de haber sido él testigo y copartícipe de un avivamiento espiritual que se produjo en los tiempos del rey Josías. El rey Josías prácticamente abolió la adoración idolátrica y restauró la adoración al Dios verdadero, a Jehová, el Dios de Israel. Además de esto, pues puso las escrituras en eminencia y llevó el pueblo a la obediencia. Todo esto se tradujo en una gran cantidad de bendiciones para la nación, pero habían pasado ya prácticamente 50 años desde esa época en la cual comenzó Josías a reinar. Y después de esto, pues lo que pasó fue que sencillamente el pueblo se fue desviando de nuevo tras la idolatría, fue olvidándose de Dios, echando a un lado su palabra, el consejo de Dios, no hizo más caso a las amonestaciones de los profetas. Y el Señor le envía para que en este caso advierta claramente cuáles iban a ser las consecuencias de la actitud de indiferencia que tenía la nación hacia Dios, hacia su palabra, hacia su voluntad. Y es interesante, en ese contexto histórico, la primera advertencia se va a manifestar, o el primer cumplimiento profético de la advertencia que el profeta va a dar, se va a manifestar con la invasión babilónica. Poco tiempo después de esto, vamos a ver cómo se cumple en esta invasión y este juicio de Dios sobre la nación que se había olvidado de él, que tenía una actitud de indiferencia, le daba poca importancia a lo que Dios dijera o hiciera. De hecho, lo tenía en menosprecio total, cosa similar a lo que sucede hoy día con la humanidad, sin lugar a dudas. Pero esas profecías van mucho más allá. O sea, es una profecía que habla del día del Señor. Podríamos decir que Sofonías es por excelencia el profeta que habla del juicio universal que el Señor va a traer. Y este menosprecio hacia Dios y esta indiferencia se ve muy evidente en el capítulo 1 de Sofonías. Y hay un versículo en particular, que es el versículo 12, que voy a leer ahora, que dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Es interesante que nos ha sucedido igual en la generación que nos ha tocado vivir. De una manera gradual, la sincera fidelidad a Cristo ha ido prácticamente perdiéndose. Las personas han perdido el temor a Dios y no obstante manifestaciones tan evidentes del poder del señorío de Dios sobre su creación, como en este caso del coronavirus, hacerse tan patente y tan evidente en todo el mundo, Dios trastocó el mundo, lo tocó y lo jamaqueó y lo está jamaqueando todavía. Y muchas personas todavía menosprecian a Dios. Muchas personas todavía tienen una actitud indiferente hacia Dios. Y la expectativa de volver a la vieja vida es necesariamente la expectativa de volver a echar a Dios a un lado. Esta es la generación en la cual nosotros estamos viviendo. El profeta trae un mensaje que sin lugar a dudas es un mensaje de juicio y es un juicio universal. Por eso los primeros 3 versículos del pasaje dicen lo siguiente. Estoy refiriéndome a Sofonías capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Sofonías estaba advirtiendo de un juicio de Dios, un juicio que aplicado a la nación, al reino de Judá, iba a ser prácticamente completamente aniquilador. Los sobrevivientes serían llevados en cautiverio a Babilonia. La ciudad de Jerusalén sería completamente destruida.
los niños, hombres y mujeres aniquilados. Y esta invasión a la cual hace referencia acá prefigura lo que viene a ser llamado en las Escrituras y a través de todas las profecías también como el día del Señor. El día del Señor al cual hace referencia también el Nuevo Testamento en más de una ocasión, porque vemos que a través de la profecía, con detalles, nosotros en los versículos 14 que van al 18 del capítulo 1 de Sofonías, vemos cómo Dios va a juzgar, a aniquilar a un mundo pagano, impío, que no lo tiene en cuenta y que sencillamente se vuelve en contra de él. Repito, el tema es el día de la ira de Dios. En el mismo capítulo 1 de Sofonías, los versículos que van del 14 al 15 dicen lo siguiente: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tinieblas, de oscuridad, día de nublado, día de entenebrecimiento. Es un día realmente de juicio, el día en que Dios derrame las copas de su ira sobre este mundo por el hecho de que no lo tuvo a cuenta, lo desechó. Y antes de eso va a llevar a los suyos a su presencia con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene por su iglesia primeramente y luego para establecer su reino milenial con su iglesia, pues es algo que también entra de lo que los profetas llamaban el día del Señor. En este caso, el día del Señor Jesús, el día del regreso, del retorno, del establecimiento del reino del Señor Jesús. Antes de esto, luego de una gran tribulación por la cual va a pasar toda la humanidad, con la excepción de la iglesia que antes de eso va a ser arrebatada, pues este juicio de Dios va a ser también aniquilatorio en contra de los enemigos de Dios, de los adversarios de Dios, de los que no tienen en cuenta a Dios, de los que llama impíos en la palabra de Dios. Y esta profecía se cumplirá en su totalidad con un tercer tiempo de cumplimiento, cuando Dios finalmente destruya la tierra por fuego y azufre. Y de esto habla el apóstol Pedro de una manera muy clara, cuando dice que el día del Señor vendrá, dice, con destrucción repentina. Y si bien el Señor no retarda su promesa de venir y hacer juicio sobre una humanidad que le ha abandonado, sin embargo la Escritura dice que lo que pasa es que es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que procedan a un arrepentimiento, pero que el día del Señor, el día de la ira de Dios, vendrá como un ladrón en la noche. En ese día los elementos ardientes, dice, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán del todo quemadas. Y por eso la exhortación al pueblo de Dios, a los creyentes, de que en vista de que todas estas cosas van a ser deshechas, ¿cómo no habremos nosotros de vivir en una santa y piadosa manera? Entonces lo que estamos viendo acá es que hay un profeta escogido por el Señor para profetizar una nación y anunciarle, ¿verdad?, que sencillamente Dios no iba a tolerar para siempre el menosprecio que tenían hacia Él y la indiferencia con que le trataban, y que el día del Señor habría de venir. Vendría para esa nación, vendría para el mundo en el cual nosotros estamos viviendo en la actualidad, y vendrá finalmente cuando el Señor, luego de establecer un reino milenial, pues finalmente destruirá toda esta creación para crear nuevos cielos y nueva tierra donde more por siempre con los suyos. Estoy necesariamente refiriendo muy someramente profecías que están muy claramente descritas en otros profetas y también en el libro de Apocalipsis. Creo que sin lugar a duda este juicio de Dios viene motivado como consecuencia de un estado de cosas a los cuales hace referencia el profeta, y vemos nosotros que también hoy día sucede de una manera similar. Por ejemplo, en el mismo capítulo 1 de Sofonías, versículos 4 y 5, dice: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que, escuchen bien,
y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Había una idolatría y un sincretismo religioso que es lo más parecido al ecumenismo que existe en la actualidad y que cada vez se promueve más intensamente de parte de la religión oficial. Todas las religiones en una, reunirse, y con esto, pues, que no haya sencillamente diferencia. El eclecticismo en cuanto a la fe hace sencillamente que las verdades bíblicas se vuelvan difusas y en consecuencia, pues, no hay ninguna expectativa para aquellos que no reciben el Evangelio pura y simplemente tal y cual es. Un evangelio que le dice a los hombres que como pecadores que son, necesitan arrepentirse de todo corazón y clamar a Dios para que Jesucristo, que vino y pagó en una cruz por los pecados de la humanidad, pueda redimirle de la culpa de su pecado y otorgarle como una dádiva de Dios la vida eterna. El hecho es que, en primer lugar, la nación tenía un gran sincretismo religioso, dice, juraban por Jehová y por Milcom al mismo tiempo. Los sacerdotes y los ministros eran personas realmente idólatras y había, sobre todo, y es donde quiero poner el énfasis ahora, en un menosprecio y una indiferencia tremenda, enorme, ante Dios y hacia Dios, ¿verdad? O sea, simplemente Dios no estaba en la ecuación, Dios no era tomado en cuenta, preferían llevarse de sus propias convicciones o creencias y adorar a sus propios ídolos hechos por ellos, pero echar a Dios completamente a un lado. Los ídolos de esta humanidad sabemos cuáles son. Son la ciencia, la tecnología. Los ídolos de esta humanidad son aquellos que profesan adorar religiones que no son cristianas, cuando la Biblia dice de una manera clara que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, y cuando la Biblia dice claramente que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y predicábamos sobre eso hace unas semanas. El hecho es que vemos con nosotros en el versículo 6 que dice la escritura aquí en Sofonías capítulo 1 versículo 6 que Dios dice, versículo 5, refiriéndose a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, dice, y a los que se apartan de en pos de Jehová y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. En otras palabras, lo que Dios piensa, lo que la Biblia dice, lo que Dios requiere, lo que para Dios es importante, lo que Dios demanda, sencillamente se echa a un lado, no lo toman en cuenta, no le consultan. Podemos aceptar cualquier tipo de criterio o opinión de cualquier pseudocientífico o podemos aceptarlo aún inclusive de cualquier tipo de consejero o líder religioso, pero no nos llevamos de lo que la palabra de Dios dice. Y esto es algo que ciertamente es un pecado en este tiempo. Así como lo fue en la época en la cual Sofonía le correspondió profetizar, pues también lo es en esta época. El pecado de la indiferencia hacia Dios, la diferencia total, y por eso, tomando como ejemplo lo que habría de suceder en Jerusalén tras la invasión babilónica, con la invasión babilónica, entonces Dios le hace una advertencia a la humanidad completa. Por eso es que dice la Escritura que las cosas que se escribieron antes para nosotros se escribieron. Y es que la Escritura, en su totalidad, pues nos sirve para nosotros conocer el pensamiento de Dios, conocer el corazón de Dios, vernos a nosotros como somos vistos por Él y consecuentemente procurar, en consecuencia, andar en los caminos de Él y agradarle a Él. Entonces, vemos que es un pecado enorme, este pecado de tratar a Dios con indiferencia, y era el pecado que precisamente Dios iba a juzgar y va a juzgar hasta el final de los tiempos. Primeramente vemos que en el versículo 12 dice, y vamos a cifrar prácticamente en este versículo lo que resta de la enseñanza de hoy, que dice en el versículo 12 del capítulo 1, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Wow. Jehová
ni hará bien, ni hará mal. En otras palabras, estaban evidenciando de una manera muy clara que no les importaba Dios, porque para ellos Dios era un cero a la izquierda, no servía absolutamente para nada. No tenía ninguna connotación, ninguna presencia, ninguna incidencia en su vida, en sus aspiraciones, en su futuro, en sus prioridades. Entonces Dios les habla. Y en este versículo 12 precisamente le dice Dios a la nación y nos dice a nosotros también que Él iba a escudriñar con linterna a la nación. Y es interesante esto, porque los ojos de Dios no necesitan de linterna. Precisamente, aquel que dijo yo soy la luz del mundo, no necesita de linterna. Pero la imagen es muy clara. Por más que quieran cubrirse de oscuridad, ocultarse de la presencia del Señor, todos y cada uno de nosotros sabemos que aún lo más profundo de nuestros pensamientos y lo más remoto de en nuestros corazones, pues es algo que está a la luz de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada oculto absolutamente a los ojos de Dios. Si alguno de nosotros piensa que Dios tiene algún tipo de miopía o tal vez alguna mala memoria, está equivocado completamente. Pero él dice de una manera muy clara, yo voy a escudriñar con linterna. Y esta expresión es interesante, porque no manda a otra persona, no pide ni siquiera que uno mismo se autoescudriñe, sino que Dios dice, yo me voy a ocupar. Es a lo que se refiere el Señor en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículo 7, cuando dice la Escritura que no nos debemos engañar porque Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre segare, eso también cosechará. En otras palabras, a Dios no lo engañamos, Dios conoce todo, Dios lo ve todo, Dios lo escudriña todo. Y no hay lugar, ni en lo profundo, ni en lo alto, ni en ninguna parte donde podamos escondernos de su presencia. Como decía el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Pero Dios dice de aquí de una manera muy clara, yo me voy a ocupar, yo me voy a ocupar. Y el apóstol Pablo advierte a los Gálatas y le dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y el que siembra para la carne, de la carne cosechará solamente corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y esto es la exhortación de sencillamente invertir nuestras vidas en las cosas espirituales. Hay una invitación de parte de Dios a hacer tesoros en el cielo. Dice, hacer tesoros en los cielos, donde ni el orín ni la polilla corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque allí donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y el Señor está diciendo acá, yo escudriñaré con linternas. Aquellas personas que dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Escudriñar no es otra cosa que sencillamente ir a lo profundo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13, que no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia del Señor Jesús. Y que antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Alguien a quien tenemos necesariamente que dar cuenta de todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que hablamos, todo lo que concebimos, todo lo que cavilamos, todo lo que hay en nuestro corazón. Por eso Dios dice, yo escudriñaré con linterna vuestros corazones, los corazones de aquellos que dicen, Jehová me hará bien, me hará mal. Y son personas que sencillamente han echado a un lado a Dios y no les importa. Si de esta experiencia, de esta cuarentena, de este riesgo de fatalidad, tú no cambias de actitud hacia Dios y no centras al Señor en tu vida como motivo y razón principal de tu existencia y no lo colocas en el trono de tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos, en tu familia, en tu trabajo, en tu profesión de fe, pues sencillamente tú habrás menospreciado a Dios. Estarás pensando seguramente, esto es un asunto de vacunas, esto es un asunto que el hombre resuelve, esto es un asunto en el cual Dios no tiene nada que ver. Es simplemente algo del azar, casuístico, algo que sucedió como una mutación de algo que casualmente
ha llegado a cubrir la totalidad de la tierra, ha paralizado al mundo entero y que Dios no tiene nada que ver con esto. Total, Dios no hace ni bien ni hace tampoco mal. Dios no pinta nada. Este pecado de la indiferencia hacia Dios tiene una manera de manifestarse que muchas veces es muy curiosa. Fíjense cómo dice. El texto dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñé a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Esta es una metáfora muy interesante. La Biblia dice que nosotros tenemos que tener cuidado de poner vino nuevo en odres nuevos, porque así se conservan lo uno con lo otro, porque el vino nuevo fermenta y se expande, y si lo metemos en una vasija, en un odre de cuero que está ya viejo, pues sencillamente se va a romper. Pero sin embargo, si recibimos el Evangelio del Señor Jesucristo y dejamos atrás la vieja religión, este fermento de la palabra de Dios en nosotros, del Espíritu de Dios en nosotros, va a permitir ciertamente que nosotros podamos ser activos y recibamos toda la unción del Espíritu Santo, el poder de Dios para nosotros poder publicar las maravillas de nuestro Dios y llevar esta salvación al conocimiento de los demás. Pero en este caso, estos hombres dicen que estaban tranquilos como el vino asentado. Sencillamente eran hombres que tenían una pasividad total frente a los eventos que se estaban sucediendo a su alrededor. Hoy día nosotros hemos visto la corrupción moral. Hemos visto cómo este supuesto nuevo orden mundial que se está tratando de establecer, pues prácticamente convierte a los hombres en objetos manipulables. Convierte la fe en una religión ambigua. Hace que la moral, la familia, las costumbres, los ideales, los principios, que sencillamente, por así decirlo, se reediten y llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esta es la época en la que nosotros estamos viviendo. Una época que no solo se evidencia en ella la ausencia del temor a Dios, sino que además de ello se manifiesta su menosprecio. Y esto nos trae, ¿verdad? Nos coloca en una situación en la cual no podemos permanecer pasivos. Tenemos necesariamente los cristianos que salir y decirle a los hombres que deben arrepentirse de su pecado, que la palabra de Dios debe volver a ser el centro de su fe y de su práctica, que su adoración tiene que ser exclusivamente dirigida al Dios Trino y que es necesario el abandono del pecado y acudir a Dios arrepentido para obtener de Él el refrigerio del perdón y la vida eterna. Y muchos de los que nos llamamos cristianos, pues estamos en una actitud muy parecida a la que estaba aquel pueblo, que era el pueblo judío, el pueblo de Dios, la misma nación de Judá, la ciudad de Jerusalén. Estaban asentados, ¿verdad? Tranquilos, reposados, como si nada estuviera pasando. Es triste cuando la iglesia se pone tan pasiva, que deja de ser sal y que deja de ser luz en el mundo. El Señor dijo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y si la sal pierde su sazón, pierde su sabor, pues sencillamente no sirve absolutamente para nada. Por eso nosotros tenemos el privilegio y el deber de, pues, dar un grito de alarma y llevar a los hombres la convicción de que solamente Cristo puede cambiar al hombre. Es que esta maldad, esta violencia, este pecado, esta indiferencia hacia Dios, esta inmoralidad, todo esto, esta idolatría, este eclecticismo, ecumenismo religioso, esta falsedad, pues sencillamente solo con la transformación del hombre mediante el Evangelio de Cristo, al experimentar un nuevo nacimiento espiritual, como dice la Biblia, que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, pues solamente así podrán las cosas ser diferentes. Pero estos hombres se manifestaban con una pasividad tremenda y con una aparente falsa paz y un reposo que ciertamente no procede de Dios. Si te sientes bien y te sientes tranquilo
y nunca has experimentado lo que es un genuino arrepentimiento que sucede una vez en la vida y para siempre. No es esto de que me estoy arrepintiendo y me sigo arrepintiendo y me sigo arrepintiendo. Es el arrepentimiento que viene como con la convicción que te da Dios en tu corazón de que estás en falta delante de Él y que de ninguna manera podrás ir a su presencia a menos que Él perdone tu vida de pecado, todo tu pecado, y Él la transforme y te dé una nueva vida y te dé una nueva naturaleza. Y por su misericordia y no por tus méritos, te conceda el regalo del perdón y la vida eterna. Y además de esto es interesante que dice que este pecado que se manifiesta de una manera tan particular, se manifiesta en el corazón, porque dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, y se dicen a sí mismos: Jehová ni hará bien ni hará mal. Dios no importa, ni fu ni fa, como dicen por ahí. O sea, Dios no tiene nada que ver en mi vida, Dios no tiene nada que ver con lo que sucede en el mundo, Dios no tiene nada que ver con las cosas que se experimentan en su creación. Dios sencillamente ni fu ni fa. Algunos quisieran que fuera así para poder por sus méritos obtener la salvación, que solamente se puede recibir como una dádiva de Dios, porque por gracia solamente podemos ser salvos, y esto por medio de la fe. Es algo que no puede provenir de nosotros mismos, pecadores, sino que es un don, un regalo de Dios, porque no es por obra para que nadie pueda decir yo me lo merecía, nadie se pueda gloriar de la salvación. Por el contrario, agradecer a Dios por la salvación inmerecida, ofreciendo a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pecado, el pecado de la indiferencia hacia Dios, es un pecado que va directamente contra la misma persona de Dios. Menosprecia en primer lugar su misericordia. Cuando una persona dice Dios no tiene que ver, Dios no va a hacer ningún bien, ¿de qué me sirve a Dios? Lo que está es menospreciando la misericordia de Dios. Y quieren saber una cosa: sin la misericordia de Dios estamos perdidos. Jeremías decía: por la misericordia de Dios es que no hemos sido ya consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias y grande su fidelidad. La misericordia de Dios son las que permiten que cada mañana nosotros abramos los ojos y que todavía haya un aliento de vida en cada uno de nosotros. Es la misericordia de Dios la que permite que el sol salga cada mañana. Es la misericordia de Dios que se renueva día a día. Porque si no, y por nosotros, ya hace tiempo que hubiéramos sido destruidos. Pero esta era parte del problema de ellos, que decían: Jehová no hará bien. O sea, el Dios que dice: yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca, porque no depende de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia. El Dios que le dice: no depende de ti tu salvación, no depende de ti tu eternidad, no depende de tu buen deseo, no depende de tu religión, no depende de tus méritos, no depende de tu esfuerzo, sino de mi misericordia. Es menospreciado cuando se le dice: total, él no va a hacer ningún bien, no aporta ningún favor a mi condición. Grave error, equivocación terrible esa. Pero no solamente se menosprecia su misericordia, sino que también se menosprecia su justicia, cuando se dice: Jehová ni hará bien ni hará mal. Y este es el engaño mayor de Satanás. Pensar que de alguna manera vamos a escapar del juicio venidero. Precisamente lo que hace el Espíritu de Dios en el corazón de un hombre que se arrepiente, de una mujer que se arrepiente, es darle convicción. Convicción no solamente de pecado, sino convicción de la justicia divina y del juicio que se avecina sobre toda la humanidad y sobre cada uno en particular. Dios es un Dios justo. Así como es misericordioso, es también justo. No puede tener por inocente al que es culpable. Dios tiene necesariamente que castigar al impío, al menospreciador, aquel que dice: Dios ni fu ni fa, Dios ni hará bien ni hará mal. No puede pasarlo por alto. No puede pasar por alto el pecado y con esto ser justo.
tiene necesariamente que juzgar y condenar al pecado. Y como no hay justo ni a uno, como sobre toda la paz de la tierra no ha habido jamás ningún justo, salvo nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Escritura dice claramente que no hay nadie que de corazón genuino y por sí mismo busque a Dios, que todos los hombres se han desviado del camino de la verdad, se han alejado de Dios, y que no hay ningún hombre que haga siempre el bien y nunca peque. No hay ni siquiera uno. Y tú no eres la excepción, ni yo tampoco. Consecuentemente, pensar que Dios tiene que pasar por alto por algún mérito que eventualmente podamos nosotros sumar a nuestras vidas, a nuestra existencia, toda una vida de pecado, de menosprecio hacia Él. Decir, Dios no hará bien, pero tampoco hará mal. Es menospreciar a Dios, es subestimar a Dios. Como Dios no puede pasar por alto el pecado y tiene que cumplir en su justicia, ya que no puede permitir la impunidad sobre el pecado, tiene que cumplir con la muerte del pecador. Tiene que traer la sentencia que vino desde el huerto del Edén, cuando a raíz del pecado Dios le dijo a Adán, polvo eres y al polvo volverás. Y el pecado entró en el mundo por un hombre que fue Adán, y con el pecado vino la muerte. Y la muerte pasó a todos nosotros, a todos los hombres, a toda la raza humana, por cuanto todos nosotros somos pecadores, todos nosotros pecamos. Y por eso Dios tiene que juzgar el pecado. Y lo único que nos espera como pecadores es la condenación del infierno, la separación de Dios, el juicio condenatorio de un Dios justo que no puede tener contubernio, comunión ni convivencia con el pecado. Por eso Dios proveyó un Salvador, un Redentor, alguien que pagara por nuestras culpas. El único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, que es el de Jesucristo. Cristo vino, el que no conoció el pecado porque nunca lo experimentó en su carne, el único hombre puro, perfecto que ha habido sobre la faz de la tierra, siendo Dios. Dice, Él fue a la cruz del Calvario a tomar el lugar del hombre para pagar por el pecado del hombre. De modo tal que todo aquel que en Él crea y que confíe en Él, que se arrepienta de sus pecados y que deposite su fe absoluta y únicamente en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el amor de Dios hacia una humanidad caída. Esta es la misericordia de Dios. Decir Dios ni hará bien ni hará mal es tratar a Dios con indiferencia y con menosprecio. Debemos temer el juicio de Dios y debemos pedirle a Él de todo corazón que perdone nuestros pecados y que nos otorgue el don, el regalo inmerecido de la vida eterna. Que haga efectivo el sacrificio de Cristo para justificarnos, para declararnos justos en nuestras vidas, en nuestras almas, de modo que podamos ciertamente pasar una eternidad junto a Él. Así que, ya para concluir, quiero decirles lo siguiente. No cometan el error de seguir menospreciando a Dios, de estar sentados, acomodados, apoltronados, ¿verdad? Como estaban aquellos que sencillamente pensaba que en Dios jamás habría de cuestionarle o escudriñar su condición, su intimidad, sus corazones, y que estaban reposando muy tranquilamente cuando el pecado rampantemente era practicado por ellos y por toda la sociedad en la cual ellos convivían. Porque Dios dice, yo escudriñaré, aunque sea con una linterna, la linterna de aquel que tiene los ojos como llama de fuego. Dice, yo escudriñaré los corazones de cada uno. No me podrán engañar. De cada uno de aquellos que dicen en su corazón, Jehová me hará bien, me hará mal. Consecuentemente, menospreciar a Dios es menospreciar a su persona. Menospreciar a Dios es menospreciar su voluntad. No importarle su voluntad. No tomar en cuenta su palabra. Consecuentemente es menospreciar el legado que nos ha dejado en su palabra bendita.
la cual se cumple indefectiblemente. Los testimonios están por doquier. La historia habla sobre ello. Pero sobre todo, el testimonio de la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, con el poder transformador en la vida de un pecador, de una pecadora. No cometamos jamás el error de menospreciar a Dios, de pensar que Él ni hará bien ni hará mal, porque eso sería actuar con indiferencia frente a la justicia de Dios, frente al juicio de Dios y frente a la propia palabra de Dios. No menospreciemos a Dios. Ahora, al reiniciar, si es que cabe la palabra, una fase distinta en este proceso de pandemia a nivel mundial, lo que tristemente observamos es que el mundo quiere volver a su vieja vida. Pero no seas tú como el resto del mundo. En este tiempo yo espero que tú hayas reflexionado sobre tu relación con Dios, sobre tu condición delante de Él, sobre la eternidad que está delante de ti. Y que hayas decidido de todo corazón, arrepentido por tus pecados. Digo arrepentido, arrepentida. Clamar a Dios por misericordia. Hace ya más de 40 años, un día, clamé al Señor. Él vino a mi corazón y perdonó mis pecados. Y lo hizo conmigo y lo hace con todos aquellos que de corazón sincero le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Esa es la promesa de Dios en su palabra. Habla con Dios. Arrepiéntete de corazón. Cambia de vida. Entrónalo en el centro de tu existencia, de tu familia, de tu vida completa. Entrégate a Él incondicionalmente. Toma su palabra infalible, certera, y esa se va a convertir en tu guía. Abandona la religión y sigue a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga. No menosprecies a Dios. No seas indiferente ante Él. No lo hagas.